Hola Etsy, vamos a hacer este primer problema que tú me has pedido. Aquí dice, por una resistencia conectada en serie a un condensador. Entonces está el condensador, dice de placas paralelas. En realidad, el condensador debe de ser de placas circulares para que haya una simetría mejor, pero no importa. Placas paralelas, lo que sea, hay una resistencia R y este es el otro lado del condensador y en algún lado hay una batería que empuja cargas a través del cable del circuito y las cargas se van acumulando en el condensador. Entonces pasa un segundo, si la corriente fuera 1 amperio, significaría que pasa 1 coulomb en cada segundo. Entonces pasa un segundo, aparece 1 coulomb. Pasa otro segundo, aparece otro coulomb. Pasa otro segundo, aparece otro coulomb. Entonces aquí dice el problema que hay una corriente I y la corriente I es de 10 amperios. Entonces pasan 10 coulombs en cada segundo que se van acumulando en la placa. La corriente es el flujo de cargas positivas. La dirección de la corriente, si la estoy marcando así, es placas positivas, es el flujo de cargas positivas, de manera que aquí aparece la carga negativa a medida que va apareciendo una carga positiva aquí, pues aparece una negativa acá. Y a medida que aparece la siguiente carga positiva aquí, aquí aparece otra negativa en el condensador. De manera que se establece un campo eléctrico acá. Este es el campo eléctrico que se establece. Pero este campo eléctrico no es un campo eléctrico constante. A medida que la corriente I va depositando más cargas en el condensador izquierdo, pues el campo eléctrico va aumentando. Y a medida que va aumentando, significa que hay una derivada del valor del campo eléctrico respecto del tiempo. Entonces, siempre que hay una variación de campo eléctrico con respecto del tiempo, aparece un campo magnético. ¡Wow! La ley de Faraday dice la simetría. Siempre que hay una variación de campo magnético, aparece un campo eléctrico. La ley de Faraday dice así. Ley de Faraday. Dice así. Siempre que hay una variación con respecto del tiempo del flujo de campo magnético, V escalar de ds sobre la superficie S abierta, aparece un campo eléctrico. Y el campo eléctrico es tal que la circulación a través de una curva E, la integral de línea de E escalar de dl, es igual a la variación con respecto del tiempo del flujo de campo magnético. Esta ley es la que permite que recibamos electricidad. Lo que se hace para generar electricidad es, se tiene una curva C y en la curva C lo que hay es un cable. Se tiene un imán norte-sur. El imán produce un campo magnético. El campo magnético tiene divergencia cero, es decir, se cierra sobre sí mismo. Eso no le pasa al campo eléctrico. Entonces esas son las líneas de campo magnético y a medida que yo muevo con velocidad v el imán, aumenta la cantidad de flujo de campo magnético. Entonces hay una variación con respecto del tiempo del flujo de campo magnético. Y lo que dice la ley de Faraday
es que cuando hay una variación del flujo de campo magnético, hay un campo eléctrico. ¿Cuál es ese campo eléctrico? Es el campo eléctrico tal que la circulación de E escalar de dl es exactamente igual a la variación con respecto del tiempo del flujo de campo magnético. Y el signo menos es la ley de Lenz. Bueno, no me lío más. Entonces hay otra ley que no es la ley de Faraday, que es la ley de Ampère. Entonces la ley de Ampère, ¿qué dice? La ley de Ampère dice así, mire, si usted tiene una curva C, por ejemplo aquí en el dibujo una curva C, digamos esta curva C, y usted intenta, y sobre la curva C, por aquí, atravesando la sección transversal, el área de la sección transversal, hay corriente I. Y la corriente I en este caso vale 10 amperios. ¿Qué dice la ley de Ampère? La ley de Ampère dice que cuando hay corriente constante de 10 amperios, la corriente, las cargas en movimiento producen campo magnético. ¿Y cuál es el campo magnético que produce? El campo magnético es tal que la circulación de V escalar de dl es mu sub 0 por la corriente I que atraviesa, que cruza la superficie S. Esta es la superficie S. Entonces, esta es la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que siempre que haya corriente hay campo magnético. Siempre que aquí haya corriente, aquí aparece un campo magnético tal que la circulación de V, el campo magnético que aparece, va así, y V escalar de dl es tal que la circulación, la integral de línea de V escalar de dl sobre una curva C cerrada, C, es igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa la superficie. Pero Maxwell se dio cuenta de un detalle. ¿Qué tal si escogemos como superficie no la sección transversal que atraviesa la curva? No esta. ¿Qué tal si escogemos como superficie, voy a borrar aquí, una que tiene el sustento de C, pero que sea así? Entonces ahora no hay corriente atravesando la curva C. La superficie que he escogido tiene la curva C así y tiene una superficie S, que es esta. Así, esa es la superficie. Y por aquí no atraviesa corriente. No hay corriente atravesando la superficie S. Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo esta ley de Ampère en ese caso? Entonces, lo que hizo Maxwell es modificar la ley de Ampère. Y él dijo que para poner la ley de Ampère correcta habría que escribirla así. La circulación de V escalar de dl tiene que ser igual a mu sub 0 por la corriente I. Pero si no hay corriente atravesando, añádale un término que sea mu sub 0 por la corriente I de desplazamiento. ¿Y cuál es esa corriente de desplazamiento? Esa corriente de desplazamiento está relacionada con la variación de flujo de campo eléctrico. Entonces la corriente I de desplazamiento es epsilon sub 0 por la derivada con respecto del tiempo del flujo sobre S es esta superficie, del flujo de campo eléctrico E escalar DDS. DDS es un elemento de superficie
sobre la superficie, un DDS aquí, un DDS. Ok, y E escalar de ds, la suma sobre esta superficie que no es cerrada, es abierta, es la corriente de desplazamiento. Entonces, una vez que ya he dicho eso, ahora vamos a hacer el problema. Dice, ¿cuál es la corriente de desplazamiento entre las placas? Bueno, a medida que en la placa llegan las cargas, positiva, positiva, cada vez llega más carga positiva porque aquí hay una corriente de 10 amperios. Entonces llegan 10 coulombs por segundo, pero la corriente I es la derivada de Q respecto de T. Y esto vale 10. Entonces D de Q es simplemente 10 por D de T. De manera que la integral de D de Q, la integral de D de Q, desde Q inicial hasta Q final, es igual a 10 por la integral de D de T, desde T inicial, vamos a imaginar 0, hasta T final. Eso significa que la integral de D de Q es Q, entonces va a quedar Q final menos Q inicial. Vamos a llamar a Q final simplemente Q. Q menos Q inicial, Q sub 0, igual a 10T. De manera que Q final es simplemente Q inicial más 10T. Vamos a imaginar que inicialmente el condensador está descargado. De manera que Q0 es 0 y de manera que Q de T es 10T. De manera que cada vez que pasa el tiempo hay más carga. Al cabo de un segundo hay 10 coulombs. Al cabo de 2 segundos hay 20 coulombs. De manera que hay más carga. Entonces al haber más carga sobre la placa del condensador hay más campo eléctrico. Y al haber más campo eléctrico, pues hay una variación de campo eléctrico con respecto del tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder calcular aquí la derivada con respecto a T del flujo de escalar de ds. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico producido por dos placas? Dos placas, digamos, una positiva y otra negativa. Si mal no recuerdo, el campo eléctrico que hay aquí en condiciones estacionarias es la densidad de carga dividido entre 2 epsilon sub 0. Me parece que este 2 va. Sí, yo creo que sí va. De manera que el flujo sobre la superficie... Entonces, ¿qué superficie vamos a agarrar? Vamos a agarrar una sencillita. Una que haga así, una superficie imaginaria que atraviesa esto y que sea planita. Así. ¿Ok? Entonces, esta es la curva C. Por aquí viene el cable. Y la superficie C, con sustento la curva C, es esta superficie. ¿La ves, no? Es esta superficie. Y aquí hay flujo de campo eléctrico que está variando. Entonces, ¿cuál es la variación de flujo? La variación de flujo. ¿Cuál es el flujo? Primero, el flujo de campo eléctrico es simplemente E por DDS. E por DDS es la integral de E escalar de ds. Como E es constante y DDS es paralelo a E, DDS es paralelo a E, el producto escalar es simplemente E por el área A. Entonces el flujo de campo eléctrico, E escalar de ds, es simplemente el campo eléctrico sigma dividido entre 2 epsilon sub 0 por el área A. Y la variación de flujo respecto del tiempo, fíjate que aquí aparece la variación con respecto del tiempo del flujo de campo eléctrico. La variación con respecto al tiempo es simplemente, todo es constante, A es la variación de ρ respecto de t. De manera que la variación de flujo de campo eléctrico respecto del tiempo es A dividido entre 2 epsilon sub 0
Ahora, Rho es la densidad de carga, perdón, sigma es la densidad de carga. Y yo tengo que relacionar esta sigma con la corriente que está llegando a las placas del condensador. Porque a medida que llega más carga, pues sigma va aumentando. La densidad superficial de carga va aumentando. De manera que hay una variación de sigma con respecto del tiempo, que es lo que yo quiero calcular. Entonces la corriente, sigma, es la densidad superficial de carga, es la carga por unidad de área. Pero la carga va creciendo como 10T. Luego sigma es 10T sobre el área. Como el área es 0.5, es un medio, 10 entre un medio es 20, 20T. De manera que sigma es 20T, de manera que la derivada de sigma de la densidad superficial de carga con respecto del tiempo es simplemente 20. Entonces ahora tengo el término I sub D es el término epsilon sub 0 por la derivada con respecto del tiempo del flujo de campo eléctrico. Y esto es igual a epsilon sub 0 por la derivada con respecto del tiempo del flujo de campo eléctrico. Pero el flujo de campo eléctrico dijimos que era E por el área. Y dijimos que esto es igual a epsilon sub 0 por A por la derivada de E respecto de T. Y dijimos que la derivada de E con respecto de T es igual a, porque E es igual a sigma entre 2 epsilon sub 0, es igual a 1 sobre epsilon sub 0 sobre 2 epsilon sub 0 por la derivada de sigma respecto de T. La derivada de sigma con respecto de T es 20. Oh, ya lo tengo. La corriente de desplazamiento es área entre 2 por 20. O 10 veces el área, o 10 por 0.5, que es el área en metros cuadrados. Creo que en metros cuadrados. Déjame ver. Sí, 0.5 metros cuadrados. Entonces, esto será 20, 10 por 0.5, 20. Entonces, la corriente de desplazamiento es 20 amperes. ¡Wow! Entonces, hay corriente pasando a través entre las placas del condensador. Y lo que hay también es muy importante. Lo que hay también es campo magnético. Entonces, esa es la corriente de desplazamiento. Ya contestamos a esto. Dice, ¿cuál es la derivada temporal del campo eléctrico entre las placas? Bueno, la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo, pues está aquí, ¿no? Por algún lado lo sacamos. Aquí está, la derivada está aquí. La derivada es esta con respecto de campo eléctrico. Bueno, le quitas la A y aquí está la respuesta. No hay. Y vamos a ver la parte C que dice aquí. Dice, calcula el valor de la integral de línea de B escalar de dl. Bueno, la circulación de V escalar de dl sobre la curva C. ¿Cuál curva C? Esta. Es igual a mu sub 0 por I por 10. Pero ¿y si tuviera que tener en cuenta, en vez de la superficie, esta que atraviesa, esta de aquí? Si en vez de agarrar esa superficie, agarro la superficie con sustento, la curva C, que fuera esta, ¿cuánto sería la B? Pues sería también 10 y mu sub 0 por 10. Oh, vamos a verlo a ver el final. Ahí, si vamos al final, tiene que ser mu sub 0 por 10. Entonces, mu sub 0 por 10. Entonces, aquí lo calculamos como 10 por 0.5, 10 por un medio. O 10 por 0.5 no son 20, 10 por 0.5 son 5 amperes.
A ver, ahí me he confundido en algo, porque aquí me he confundido en algo. Vas a tener que buscar, déjame buscarlo yo, el error. Exino sub 0 por A, el exino sub 0 se va. A medios es 0.5, un medio es un cuarto, ¿no? Entonces esto vale un cuarto por 20. 20 entre 4 es 5. 5, 5. Entonces la corriente de desplazamiento valdría 5. Estoy cometiendo un error. ¿Y el error en qué puede estar? El error, déjame ver. El error puede ser en este 2. En este 2, y es que como hace tiempo que no lo veo, déjame pensar cuál es el campo eléctrico producido por una vez. Aplicando la ley de Gauss, el campo eléctrico es E por S más E por S, 2 veces E por S igual a la carga encerrada. La carga encerrada es sigma por S es la carga dividido entre epsilon sub 0, de manera que el campo eléctrico es sigma entre 2 epsilon sub 0, perfecto, pero cuando tiene dos placas y esta es negativa, es sigma entre epsilon sub 0, luego este 2 está errado, este 2 no existe. Vamos a borrarlo, este 2. Entonces quedaría 10. 20 por 0.5 quedaría 10. Oh, pero 10 es la corriente, ¿y? Oh. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere contarnos la tercera parte del problema? Quiere contarnos que usted puede hacer la integral de d escalar de dl sobre una curva cerrada. La puede hacer tomando como corriente I la corriente que atraviesa la curva C, pero si no hay nada que atraviesa la curva C, porque usted escoge como sustento de superficie de la curva C esta superficie, y resulta que aquí está el condensador, o aquí hay flujo de campo eléctrico atravesando la superficie. Entonces, si usted toma la otra parte, que es mu sub 0 por I sub D, y usted escoge esta superficie, este término es 0, pero este término compensa y es igual a 10 ols también, 10 veces mu sub 0. Conclusión, esta es la idea. No es fácil de agarrar esta idea, pero espero que sirva. Vamos al siguiente problema. Bueno, este problema es sencillito, dice el campo eléctrico de una onda. Bueno, aquí está la amplitud de campo eléctrico, aquí está la amplitud de campo magnético. Es esta misma entre C, siempre se cumple la relación de que el campo eléctrico, la magnitud de campo eléctrico es C por la magnitud de campo magnético. Entonces dice, ¿cuáles son las amplitudes de campo eléctrico? Bueno, por la nada, aquí está. ¿Cuáles son las frecuencias? Bueno, la frecuencia es K es el número de onda, y omega. Omega es 5.97 por 10 a la 15. Entonces esta es la frecuencia omega, y que pide también cuáles son la frecuencia. La longitud de onda está aquí. K es 1.99 por 10 a la 7 radianes por metro. Entonces K es 2pi sobre lambda. Radianes por metro. De manera que lambda es simplemente 2pi dividido entre 1.99 por 10 a la 7. 10 a la 7. Ok, y esto es del orden de 10 a la menos 7. Del orden de 300 nanómetros debe ser longitudes de onda dentro del espectro visible. Bueno, lo calcula. Si está de 4 por 10 a la menos 7 a 7 por 10 a la menos 7, esto es dentro del espectro visible, y parece que
2 entre 2 es 1, es 3 por 10 a la menos 7. Esto es más o menos 3 por 10 a la menos 7 porque esto es 6 entre 2, que es 3. Entonces está un poquito por debajo del infrarrojo. No la ves, no ves. Esta luz no la ves, porque esta es una longitud. Dice, ¿cuál es la rapidez de la onda? La parte C. Bueno, la rapidez de la onda es omega sobre K. Omega sobre K es C, de manera que omega es 5.97 por 10 a la 15 dividido entre 1.99 por 10 a la 7. Puede ser que esta velocidad no sea C, 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Puede ser que no sea C, 6 entre 2 es 3, 10 a la 15 entre 10 a la 7, sí, parece que es C. Pero si no fuera esta es porque la onda se está propagando dentro de un material y entonces la velocidad de propagación es diferente. Entonces ya hemos respondido a las tres partes. ¿Cuáles son las amplitudes de campo eléctrico? Esta. La de campo magnético, esta dividida entre C. ¿Cuál es la frecuencia? Está aquí, omega. ¿Cuál es la longitud de...? Perdón, la frecuencia está aquí. ¿Y cuál es la longitud de onda? Ya la hemos calculado. Este es el K, de manera que cae 2pi sobre lambda. Y el periodo de la onda, te lo dejo. El periodo de la onda es... Vamos a hacerlo. Omega es 2pi por F. Y omega es 1,99 por 10 a la 7. De manera que F es 1.99 por 10 a la 7 entre 2pi. Pero la frecuencia es la inversa del periodo, 1 sobre t. De manera que el periodo es 2pi entre 1.99 por 10 a la 7. Entonces el periodo es del orden de 10 a la menos 7, 3 por 10 a la menos 7. Ese es el periodo. Es el tiempo que tarda en segundos en el campo eléctrico en volver a su posición original. Bueno, pues nada, ese problema ya hecho. Y ahora vamos a ver el siguiente. Usted desea... Wow. Déjame volverlo a leer porque ya me olvidé. Wow. Este problema es muy largo. Déjame leerlo.